Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. Bueno, y a las 10:07 de la mañana nosotros regresamos con más información en Vive la Noticia, invitando a todos nuestros seguidores de las diferentes redes sociales que nos acompañan el día de hoy con un tema, yo diría bastante delicado, bastante triste, el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y por supuesto también quiero que ustedes opinen a través de las redes sociales, nos dejen su comentario, su opinión, para que participemos junto con nuestra invitada. El tema del día de hoy, ni una más. Vamos a hablar de la coyuntura, las problemáticas en relación a la igualdad de género en nuestro país. ¿Quién va a ser nuestra invitada el día de hoy? ¿Quién nos va a acompañar? ¿Quién nos va a ayudar a hablar de este tema? Porque es un tema muy duro, la verdad. Nuestra invitada el día de hoy es Esmeralda Díaz Díaz. ¿Quién es ella? Ella es feminista, activista, investigadora de las relaciones del poder y las imágenes, trabajadora, hija de la educación pública y bogotana de origen popular. Pues ella nos comenta también que encontró un lugar pues situado en lo que llama la Fosa de la Duende. Vamos a conocer un poquito acerca de Esmeralda y de todos estos proyectos que ha trabajado por las luchas también de la mujer. Esmeralda, tenga usted muy buenos días y agradecerle de antemano que haya aceptado esta invitación hoy para conocer la voz de las mujeres. Entonces, tenga usted muy buenos días y bienvenida a nuestro programa El Solidario. Buenos días, Paula, y buenos días para todas y para todos los oyentes del programa. Bueno, Esmeralda, hoy un tema bastante delicado, un tema que ha sido una coyuntura en nuestro país y que pasan y pasan y pasan casos y nunca pasa nada. Esmeralda, empecemos con las preguntas, empecemos a contextualizar. Aquí nuestros seguidores también ya empiezan con las preguntas y con sus opiniones acerca del tema del día de hoy. Queremos saber, Esmeralda, qué está pasando con la violencia generalizada contra la mujer en nuestro país. Bueno, yo lo que empezaría por decir es que no es un tema nuevo. La violencia contra las mujeres no es algo que esté ocurriendo recientemente, que hayamos descubierto hace un par de años o incluso décadas. La violencia contra nosotras es una cosa sistemática que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que ha cambiado es que en este momento las mujeres tenemos más herramientas para poder denunciarlo, para poder decir que estamos sufriendo estas violencias, y que las redes sociales también nos han permitido, y en general le han permitido a la opinión pública, conocer mucho más rápido los casos graves de violencia. Por ejemplo, el feminicidio que ocurrió el Día de la Madre, el de Erika, quien lamentamos que haya sido asesinada por su expareja sentimental. No es un caso aislado, no es un caso nuevo y no es un caso que no haya ocurrido, no sé, hace 50 años. Lo que pasa es que, pues, anteriormente, como tú sabes, Paula, y como sabrán las mujeres particularmente que nos están escuchando, nos habían dicho a las mujeres que la violencia, que los trapos sucios se trataban en casa. Entonces, que si el papá te pegaba, o que si el esposo te maltrataba, o que si sufrías abusos en tu familia, o al interior de algún tipo de relación en el trabajo, pues mejor quédese callada, que es que si es el jefe, pues la van a echar, que si es el esposo, eso no le importa a nadie más, es que el pobrecito estaba cansado, o venía borracho, o le sacaron la piedra en el trabajo, y las mujeres se quedaban con eso calladas. Y como también las relaciones de trabajo en el interior de las familias eran distintas, la mayoría de las mujeres estábamos, nuestro lugar era la casa, pues tampoco había otros espacios para socializar, para que otras personas te vieran el ojo morado, para que te dieran una alerta. Entonces todo quedaba muy en el ámbito privado, y si una mujer era asesinada por su pareja, pues le decían que era un crimen pasional, entre otras cosas, porque hasta hace muy poco tiempo ni siquiera era un delito golpear a la esposa o a la mujer. Entonces,
pues no había información porque no consideraba una conducta anómala, una conducta desafortunada, sino que era parte de lo que pasaba en las familias. La mujer le pertenecía al esposo, le pertenecía al papá, y si le pegaban era pues porque así como el dueño era el dueño del perro, era el dueño de la vaca, pues era dueño de la mujer y tenía que educarlo. Hoy, como decía hace un momento, las redes sociales y las relaciones de trabajo que tenemos en la sociedad en la que vivimos, pues han hecho que las mujeres salgamos de la casa, tengamos una vida en los espacios públicos diferente, y eso ha permitido que si pasa algo, si un hombre apuñala a una mujer en su apartamento, pues los vecinos van a informar, se van a contar en las cadenas de WhatsApp. Si pasa algo en una finca, seguramente en la alcaldía, en el municipio, la gente va a utilizar estas redes y estos canales de comunicación, al menos para contarlo. Y eso hace que tengamos la percepción de que, uy, ahora pasan cosas que no pasaba antes. Pero realmente no es una cosa nueva. Lo que pasa es que sí se ha sofisticado también las formas de la violencia, y también es importante decir que la pandemia, el estar encerrados tanto tiempo, el miedo que nos generó socialmente, pues hicieron que los hombres que han sido durante tanto tiempo castigados, y a quienes se les ha impedido durante tanto tiempo contar sus dolores, hacerlos públicos y tramitarlos de otras formas, pues tienen una cantidad de ira y agresión reprimida que está saliendo de una forma también desbordada, que lo vemos no solamente en los casos de feminicidio, sino por ejemplo en los entornos escolares. Quienes tienen hijos e hijas en los colegios, pues sabemos normal, en los últimos 12 meses los casos de violencia y acoso en los colegios han aumentado. Las relaciones de violencia en todos los escenarios parecen aumentar porque hay mucha eh, ira, hay muchas cosas guardadas que no se han podido tramitar por ese escenario de miedo también que vivió en la pandemia. Así es, Esmeralda. Entonces, digamos, en esta forma, en este contexto de lo que usted nos habla, es como, bueno, aparte de esto, como la tecnología también nos ha hecho que esto sea más visible, ¿no? Más visible para la sociedad, cosa que de pronto, pues, antes no pasaba, pero era de pronto, pues, a carencia de esa tecnología. Pero ya usted lo decía, esto trae historia, esto trae trascendencia, esto viene desde hace muchísimos años. De pronto, sí, la percepción que nos llevamos nosotros como colombianos es, de pronto esto empezó a pasar hasta ahorita, pero es mentira. Simplemente era que no había una visibilidad acerca de esta violencia y de todo lo que tiene que sufrir, en este caso, la mujer. Esmeralda, para contextualizar un poquito y quisiéramos saber acerca de este tema, ¿qué se entiende por estas nuevas feminidades y nuevas masculinidades? Bueno, yo prefiero no usar, digamos, el término nuevas feminidades, sino el de militancias en los feminismos, Sí. porque creo que también me suena un poco raro hablar de nuevo, pues porque el feminismo es un movimiento político que tiene más de 200 años, que ya ha sufrido una gran transformación desde que las primeras protofeministas empezaron como a poner en cuestión qué estaba pasando con las mujeres, por qué habían estas relaciones de desigualdad. Entonces, no quiero tampoco decir que es nuevo, y no quiero tampoco decir que son nuevas estas formas de masculinidades no violentas, porque yo creo que hombres que han tenido vidas libres de violencia, se han procurado tener relaciones equitativas, no discriminatorias con las mujeres de sus entornos, han existido siempre. Yo creo que esto es importante decirlo, porque a veces se plantea el feminismo como un modelo que quiere acabar a los hombres, que los odia, y eso no es cierto. Nosotras somos absolutamente conscientes de que los hombres son la mitad de la población, de que los hombres son parte de nuestras vidas y no podríamos existir en un mundo sin hombres. Lo que queremos, digamos, esto que algunas personas han llamado nuevas formas de ser, de ejercer la feminidad, de tener liderazgos por parte de las mujeres, es esta reclamo, reivindicación de necesitamos que nos garanticen que vamos a tener unas condiciones mínimas de vida, y es que puedo tener una relación con un hombre sin sentirme en riesgo de que si yo quiero acabar esa relación entonces me van a matar, o que puedo acceder a un trabajo en condiciones estables, en las que no me van a despedir porque estoy embarazada, en las que no me van a pagar menos por hacer mi trabajo,
en el que no se me va a considerar menos, en las que puedo estar en una sociedad en la que en el colegio mis compañeritos no me estén intentando tocar o mis compañeritos no me estén insultando o el profesor no haga chistes porque cree que soy mala para matemáticas y solamente sirvo para estudiar español o ciencias sociales. Creo que ahí está concentrado esto que se han llamado nuevas masculinidades y nuevas feminidades, y es encontrar forma de relacionarnos sin discriminación, sin violencia, sin el énfasis en mantener los estereotipos, ¿no? Esto de que los niños solamente pueden jugar fútbol y las niñas con muñecas y que el rosado es para unos y el azul para otros, como tratar de entender que estas formas en las que se nos construyó y se nos educó para creer que somos tan diferentes, realmente son unos inventos que se nos hicieron creer que eran naturales, pero estas nuevas masculinidades o estas nuevas formas de ser también permiten que otras expresiones como la gente no binaria que no se siente cómoda en el papel ni de hombre ni de mujer, o formas de expresión de los hombres que sienten que se ven mejor o se están más cómodos con faldas, o mujeres que les gusta el trabajo mecánico, por ejemplo, pues que están bien y que no son anormales. Por eso empezaba diciendo que pensar como que son nuevas pasa un poco como con la pregunta de ¿por qué nos estamos dando cuenta de que hay tanta violencia? No, realmente no son nuevas, realmente no es algo que esté pasando ayer o esta mañana, son formas en las que las sociedades se han comportado siempre, pero que eran rechazadas. Entonces, las personas trans, las personas no binarias, las mujeres que se vestían de hombres, los hombres que se vestían de mujeres, han ocurrido durante mucho tiempo, siempre han estado ahí. Imagínense una sociedad en donde todos los hombres quisieran exterminar a las mujeres o matar a su pareja porque quiere salir con otra persona, pues ya nos habríamos extinto. Eh, por eso siempre hago esta invitación para que los hombres también den un paso al frente y entiendan que esta conversación por la equidad, esta conversación por la no violencia, esta conversación por garantizar espacios en los que las mujeres nos sintamos respetadas y con dignidad también es con ellos. Es una invitación a que piensen las relaciones que tienen y entiendan que las mujeres no les pertenecemos, que entiendan que si hay un escenario en el que no pueden o no saben cómo conversar, busquen la forma de procesar esto, escribiendo, hablando con otra persona, eh, pero no guardándose estas inseguridades y estos dolores y estas rabias, porque eso termina explotando en violencia. Y eso también pasa con las mujeres. Por supuesto, las mujeres somos capaces de ejercer violencia, de hacer daño, de lastimar, pero como se nos ha dicho que nuestro lugar es otro, que lo que nos toca hacer en esos casos es llorar y es buscar a las amigas para que nos consuelen y es ir a tomarnos el agüita de hierbas, pues lo que ha pasado es que también las mujeres hemos guardado un montón de dolores que después terminan expresándose en enfermedades, expresándose en problemas mentales, de diferentes formas, porque la violencia si no se tramita, si no tramitamos esos dolores que nos produce la sociedad, por ejemplo, la incertidumbre por las condiciones económicas, creo que a todo el mundo le preocupa en este momento, pues que la vida está muy cara, que mantener a los hijos, mantenerse uno mismo es difícil, y la diferencia radica de esto que, insisto, se ha llamado nuevas masculinidades o feminidades en la forma en la que se ha tramitado. No es que ahora estos hombres de las nuevas masculinidades puedan conversar con su esposa y decir, mira, estoy preocupado porque ya no nos alcanza para el mercado y que los otros hombres nunca hayan podido tener esa conversación, sino que ahora eso parece raro, parece nuevo, porque ahora también por otras formas de relacionarnos eso está saliendo más a la luz y parece que hay que reconocer como algo extraño y atípico esos comportamientos no violentos, esos comportamientos no dominantes. Pero yo creo que está ahí en la capacidad de todos los seres humanos hacer una apuesta consciente y decir, tal vez eso no es lo que yo quiero para mí, no es lo que quiero para mi pareja y tengo que encontrar una forma de relacionarme con eso y relacionarme con las demás personas de mi entorno de una forma no violenta, de una forma respetuosa, de una forma amorosa, recuperar la capacidad que tenemos de cuando somos niños y niñas de expresar afecto, de decir en voz alta lo que nos duele y lo que nos hace falta, ¿no?
A un niño de 2 años no siente todavía vergüenza para decir que quiere un abrazo de la mamá, pero muchos hombres que han sido educados para creer o para hacerse ver como hombres muy machos, pues no son capaces de decirle a sus amigos, ni siquiera a sus mejores amigos o a sus amigas, eh, ¿sabe qué? Me siento mal, me siento triste, me siento preocupado, necesito afecto. Y el perder esas capacidades que nos pasa, insisto, a hombres y a mujeres, pues lo que hace es que guardemos un montón de odios y de resentimientos y de frustraciones que terminan desafortunadamente expresándose a través de la violencia. Esmeralda, muy importante lo que usted está diciendo. Aquí nuestros seguidores opinan acerca y también, bueno, contextualizan un poquito de este tema y surgen las preguntas, ¿no? Aquí muy atentos a la charla que nos está dando Esmeralda y bueno, aquí se presentan muchos factores en esta sociedad, en este género femenino, cosas que uno, digamos, debe entender que a veces no es fácil entender todos estos procesos, todas estas situaciones que como seres humanos nos afectan. Esmeralda, mi pregunta, ¿cómo educar? ¿Cómo educar en igualdad de género desde la escuela y por supuesto un sitio muy importante y un contexto muy importante, educar desde la casa? O sea, es tan difícil esto, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo educamos para generar y para llegar a ese punto de entender la igualdad de género? Bueno, en efecto, la educación es un asunto que es muy complicado, particularmente en los entornos más vulnerables y más económicamente deprimidos y sensibles. Porque la educación con afecto, la educación con amor, la educación en equidad y en igualdad requiere tiempo y requiere un esfuerzo, y estamos hablando de mujeres y hombres que tienen jornadas de trabajo de 10 horas, de 12 horas, que tienen que además montarse en Transmilenio para estar pues en las condiciones horribles del transporte masivo, por ejemplo, en una ciudad como la de Bogotá, pero en las zonas rurales estamos hablando de hombres y mujeres que tienen que hacer jornadas de trabajo sin garantías de salud, sin garantías de pensión, sin garantías de nada. Entonces, la precarización económica lo que ha hecho es que también evita el relacionamiento de las familias. No es lo mismo criarte en un entorno en el que, claro, tu mamá te ama y tu papá te aman, pero pues tu mamá se tiene que levantar a las 3 de la mañana para dejarte lista la comida y poderte dejar listo el desayuno, y tú la ves al otro día hasta las 7 de la noche, en la que ella seguramente viene estresada y preocupada porque tú no has hecho tus tareas y no te puedes, y te tienes que acostar rápido. Esa precarización de la vida, esa vulneración económica que ha hecho que hayan un montón de cargas desiguales en nuestras casas y en nuestras relaciones sociales, pues son obstáculos para esa educación. Yo creo que lo fundamental en términos de la igualdad y la equidad de género es ser consciente de que tenemos un montón de prejuicios y de estereotipos en nuestra cabeza que son malos. Por ejemplo, esto que hablábamos hace un rato, decirle a los niños que no tienen que llorar, decirle a las niñas que se tienen que poner falda y vestidos y cositas rosas, que tienen que jugar a la casita, que tienen que las niñas educar educar a los otros hermanitos mientras los niños están jugando, que a las niñas se les quita el tiempo de juego, por ejemplo, para citarlas en los espacios domésticos a que laven la ropa o laven la loza mientras los niños sí pueden jugar. Eh, este tipo de configuración de los estereotipos, castigar a los niños, por ejemplo, porque lloran o porque piden afecto, o decirles, pues si se me permite la expresión, cuando piden un abrazo o cuando piden un beso, cuando piden cariño, ay, es que es un mariquita, este tipo de cosas que la gente a veces cree que es jugando, afecta profundamente el desarrollo de nuestras infancias. Y eso hace, por supuesto, que los niños y las niñas crezcan en unos lugares en los que no se pueden conversar, porque si el lugar de ellos es el fútbol, si el lugar de ellas es sentarse a revisarse las uñas o a leer las revistas y este tipo de cosas, pues nunca van a poder conversar y encontrar que hay lugares en común, que tienen cosas para ofrecerse unos a otros, que se pueden mantener relaciones, por ejemplo, que
están restringidas al afecto y al cariño, que no tiene que haber nada más distinto a eso. Y después tenemos consecuencias como que cuando uno crece le dicen es que los hombres no pueden ser amigos de las mujeres, si usted tiene un amigo hombre es porque quiere tener relaciones con usted, o es que las peores amigas de una mujer son otras mujeres. Este tipo de cosas vienen cimentadas de esos ejercicios de estar todo el tiempo diciéndoles a las mujeres que está bien y a los hombres que está mal. Y ahí yo creo que en las casas hay un gran esfuerzo por hacer, de ser conscientes de que deberíamos tener la oportunidad de desarrollarnos como queremos. Indistintamente, no porque esté mal, por ejemplo, jugar con muñecas para las niñas, sino que también eso debería complementarse con otra cosa. Que si la niña quiere jugar con carros, está perfecto, pero que si el niño quiere jugar con muñecas, pues que está bien. Que hay que mantener la posibilidad de que se encuentren en esos espacios, porque inconscientemente lo que suele ocurrir en los años más pequeños es que le dicen a uno que los niños son más bruscos, mejor vaya, juegue usted con sus primas y que los niños jueguen en otro lado para que no les peguen. Pero empezar a separar los espacios de crianza a partir de los estereotipos, pues impide que nos podamos desarrollar y que cuando seamos adultos y adultas creamos que la única forma de encontrarnos es en las relaciones afectivas o sexuales porque pues no sabemos qué tenemos en común con los demás. Eso en los entornos familiares. Y en los entornos escolares, yo creo que Colombia tiene un reto enorme porque el machismo y la homofobia y la transfobia, el clasismo y la xenofobia, todas estas formas de discriminación son muy fuertes en estos entornos, sobre todo porque estamos en una sociedad muy atemorizada con este discurso de la ideología de género, con este discurso de que si le hablamos a los niños y a las niñas pequeñas de sexualidad, de si les hablamos del género, si les hablamos de la diversidad, pues qué peligro, se van a volver todos gays o se van a volver todos lesbianas o se van a volver personas raras, que lo único que demuestra es que le tenemos un miedo y un odio enorme a las personas diversas. Yo siempre hago esto cuando dicto alguna clase y es poner el escenario en la esquina opuesta, ¿no? Es, bueno, ¿y qué pasaría si en efecto eso ocurriera? Si en efecto el discurso de educación en género y en diversidad convirtiera a todas las personas en homosexuales, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué el miedo? ¿Por qué te daría miedo que todas las mujeres o las niñas se volvieran lesbianas y todos los niños gays? Pues porque lo que trasciende a ese temor realmente es la idea de que eso está mal, de que está mal ser gay, ser lesbiana. Eso no va a pasar. Y eso realmente lo que tiene es un montón de temores e inseguridades de las propias familias. Lo que deberíamos exigir en nuestros entornos escolares, por ejemplo, es uno, tener en todos los colegios un protocolo de atención y prevención de violencias basadas en género. La cantidad de niñas que están en riesgo y de niños que están en riesgo de abuso en los colegios es enorme y los colegios no están preparados y los padres de familia no creen que esto sea una amenaza. Por ejemplo, yo recuerdo, no sé si a ti te pasaba, Paula, que cuando era niña me decían, no se puede dejar tocar de nadie, sus partes privadas, pero lo que nunca a mí me dijeron, pues por supuesto, porque mis papás seguramente no lo tenían en su cabeza en ese momento, es que si yo tengo 5 años y viene un tipo de 1,80 m o es mi profesor y me intenta tocar, yo seguramente le puedo decir que no, pero no lo puedo evitar porque la fuerza que él tiene es distinta, porque la forma en la que me enseñaron a respetar a mis profesores o a otros miembros de mi familia, pues va a hacer que yo no reaccione de la forma en la que se supone debo reaccionar. Y ahí también es importante que en nuestras casas y en los colegios y en todos los entornos donde están niños y niñas, se les diga y se les asegure que se les va a creer. Porque de nada sirve que un niño o una niña tenga la confianza para decirle a su papá o a su mamá, el profesor me tocó, o mi tío me tocó, o mi propio papá me tocó, o no sé, una persona adulta me tocó, si en la casa te van a decir, o el profesor del colegio te va a decir, ay, usted está mal interpretando las cosas, usted está exagerando, es que fue porque el profesor no le puso una buena nota, es que fue porque su tío no le compró el helado. Yo creo que es muy importante que esta educación en atención y prevención de violencia basada en género parta de la idea de que estamos en una sociedad en la que desafortunadamente nuestras infancias y nuestras niñas están en riesgo, en un alto riesgo. Y mientras transformamos la sociedad para que se vuelvan entornos seguros,
pues hay que tener esa cosa en la cabeza, y es que desafortunadamente no estamos en un mundo seguro para las mujeres y las niñas, y ni para los niños tampoco. Y en ese entendido, pues es importante que los niños y las niñas, y ahí sí vuelvo al tema de la educación, sepan cómo se llaman las partes de su cuerpo, sepan qué funciones tienen, sepan que si se sienten atraídos por otra persona, eso está bien, es normal, nadie los va a juzgar, que si se sienten lastimados por un compañero o compañera, pueden decirlo en voz alta y se va a buscar una solución respetuosa y una construcción de acuerdos más allá del castigo, porque esa es otra de las formas en las que los niños empiezan a construir desconfianza por los adultos, y es que todo es un castigo. Nada se puede conversar, porque si algo, solamente hay dos formas, lo bueno y lo malo. Si algo está mal, pues castiga, y si algo está bien, se premia. Pero en la vida real no pasa eso. Si tú tienes una discusión con un compañero de trabajo o con una persona en el Transmilenio, pues si tú denuncias a esa persona no la van a castigar. A ti te toca aprender a conversar y a dialogar cómo resolver esas dificultades y esos malentendidos. Pero en nuestros entornos escolares no se nos ha dicho eso, en nuestros entornos familiares tampoco. Y ahí es de nuevo importante que se parta y que se comprenda que la educación en equidad y en igualdad parte de la idea de hay que nombrar las cosas. Las niñas tienen que tener y los niños tienen que tener la capacidad de decirle a las partes de su cuerpo por el nombre que les corresponde, tienen que tener también la capacidad de entender que seguramente en algún momento de su vida van a tener deseos sexuales, que tienen que conocer las alternativas para la planificación, y esto se tendría que hacer de forma escalada y progresiva. No se trata de hablarle de sexualidad a un niño de 5 años, pero al menos un niño de 5 años sí debería saber cómo se llama la vagina, cómo se llama el pene, cómo se llaman los pechos, para que pueda tener información y decir, oiga, alguien me tocó esta parte, alguien me tocó o alguien me hizo esto, o me duele o me siento incómoda, porque eso hace parte del ejercicio también de seguridad y sexualidad. Por ejemplo, una cosa que me causó mucha curiosidad de un informe que hizo Profamilia hace un par de años es que los hombres no saben de higiene de sus genitales, y había un montón de incluso riesgos de cáncer asociados a esta falta de comprensión del aseo. Y es porque les han enseñado que son partes vergonzosas y les da pena incluso limpiarse a ellos mismos. De eso se trata la educación en equidad de género, de enseñarles las responsabilidades del cuidado de sí mismos, a ellos y por supuesto a nosotras también. Y desde ahí hasta por supuesto cuando sean adultos poder explicarle a una niña en edad reproductiva qué es el aborto, que en Colombia es legal, que se lo puede practicar en cualquier circunstancia, por ejemplo, que no tiene que pedirle permiso a los papás, pero estas son conversaciones que tienen que planearse de acuerdo al avance del desarrollo psicológico y etario de niñas y niños. Creo que hay un gran temor en la sociedad de creer que es que vamos a sentar a un niño de 5 años a explicarle qué hormonas tiene que tomar para volverse trans. Y eso es son muchos prejuicios y es mucho temor. Yo creo que lo más importante que la gente tiene que entender, insisto, cuando vaya a exigir a los colegios, porque esto debería ser una exigencia, cuáles son las rutas de atención que hacen los colegios en caso de que tienen conocimiento de una violencia en género, quiénes son los expertos y las expertas, también debería exigir qué les estamos enseñando a los niños con este criterio de que pues los niños en determinados ciclos de sus edades tienen que tener acceso a diferentes informaciones. Yo lo dejaría como por ahí en términos de las recomendaciones. Wow, Esmeralda, sí, muy acertada en lo que nos está, en este conversatorio, lo que nos está contextualizando, lo que nos está diciendo. Bueno, Esmeralda, pasando un poquito como al tema de la justicia en Colombia, y voy a unirlo aquí con una pregunta que yo tengo y una pregunta que tiene nuestro seguidor Fredis Amaya. Él nos dice, ¿qué hacer cuando se presentan estos tipos de violencia si la justicia en Colombia no cambia? Y yo lo uno a mi pregunta. Esmeralda, ¿será que se está aplicando la ley contra el feminicidio como en esa severidad, como en esa oportunidad, mejor dicho, en el momento en que es, y por supuesto también con la contundencia que sabemos que este tipo de leyes debe tener? ¿Se estará aplicando o no se estará aplicando? ¿Se estará manejando de forma oportuna o se deja pasar el tiempo, pasa lo que pasa
y en muchos casos nuestros agresores quedan libres. ¿Qué está pasando con la justicia y con las leyes de nuestro país? Bueno, yo creo que eh, hay que ser muy honesta y es, en efecto, la justicia que tenemos es una justicia que no le garantiza los derechos a las mujeres, no nos los garantiza. ¿Por qué? Porque el legislador cree que promulgando una ley ya todo está resuelto. Eso es una visión muy punitivista que tiene la sociedad colombiana y es, algo pasa, saque una ley y meta a la gente a la cárcel y eso ya se resuelve. Pero quien debería aplicar, por ejemplo, la ley son los jueces, los abogados, los fiscales y las fiscales, que son personas pues que no han sido educadas ni formadas en equidad, en violencias y en atención y prevención a violencias basadas en género. Entonces tenemos casos en los que incluso todavía sabiendo que es un delito, por ejemplo, conciliar las violencias basadas en género, un tipo le pega a la esposa y presenta la denuncia y le dicen, ay no, vaya a la comisaría de familia y arregle. No, no se concilian. Y que el juez o el fiscal o el responsable no lo sepa, pues es producto de que uno no le interesa y dos, pues está todavía pervive con esa idea de que pues eso pasó en la casa, es que es esta señora, pues quién sabe qué hizo para ganarse eso, seguro fue que trató mal al esposo, o por ejemplo lo que ocurre en las violaciones que ustedes saben, todas en este país sabemos que lo primero que le preguntan a una mujer que va a denunciar en una violación es cómo iba vestida, en dónde estaba, si iba sola, si estaba borracha, como si nosotras tuviéramos que excusarnos de ese tipo de violencia y garantizar que somos unas santas para justificar que no deberíamos sufrir ningún tipo de violencia y de maltrato. Y ahí hay un gran trabajo por hacer, de acuerdo, en la escuela, pero también en la universidad. No hay ninguna universidad en este momento en Colombia que tenga en su pensum, al menos en la carrera de Derecho, por ejemplo, una clase específica de Derecho y atención de la normatividad vigente para abogados y abogadas. No existe. Y los profesores que dictan derecho penal pasan por ahí volando porque ¿por qué le voy a explicar a un abogado o futuro abogado que es importante tener en cuenta el género y cómo analizarlo y cómo pensarlo? Eso son cosas de esas viejas locas feministas. Y ahí tenemos un gran problema y es que la justicia, sí, nosotros tenemos un marco normativo impresionante, muy robusto, que te brinda un montón de garantías. El Estado colombiano ha suscrito todos los convenios en materia de derechos de las mujeres, desde los derechos laborales hasta los derechos reproductivos, ha firmado todas las convenciones, las ha ratificado, pero en la casa lo que sigue pasando es que si una niña de 14 años tiene un hijo con un tipo de 35, el juez sigue creyendo que es que estaba enamorada y no que hay una relación de abuso. Y otra gran dificultad que tenemos es que los operadores judiciales creen que eso se resuelve con capacitaciones. Entonces, bueno, vayan los fiscales y las fiscales, vayan los jueces y las jueces a hacer una capacitación de 3 horas en violencia basada en género y listo, quedaron, pues mejor dicho, hechos para atender y juzgar y comprender. Y eso no ocurre así. Quienes hemos dado este camino y quienes hemos hecho este tránsito para entender y comprender las diversidades, pues llevamos en esto muchísimos años. Yo hice una especialización, hice una maestría, pero tengo compañeras que llevan militando en el feminismo 2 décadas y aún así todavía estamos aprendiendo cosas, porque la equidad no es una cosa que se nos haya enseñado desde niñas y niños. Nadie crece en estos entornos equitativos, desafortunadamente. Entonces, hay que desaprender un montón de violencias, un montón de estereotipos, pero también hay que aprender y prepararse en términos de las normas y de las responsabilidades que tenemos. No es lo mismo que yo tenga conocimiento de la 1257, que soy una ciudadana cualquiera, a que lo tenga un juez. La comprensión que debería hacer un juez de esta información es distinta. Que no hayan juzgados especializados para atención a violencias basadas en género, por ejemplo, en los que se exija que el juez o la jueza deba tener una formación mínima en este tipo de violencias, pues es una falla del sistema. Y eso, insisto, pues hace que el escenario sea muy complejo. Otra particularidad es que cuando llegamos, por ejemplo, a tu pregunta, Paula, sobre si se está aplicando la ley de feminicidio,
Yo diría que relativamente sí. El problema es que la ley del feminicidio habla de la última forma de violencia, que es el asesinato y la posible desaparición de las mujeres. Pero para llegar al feminicidio hay un montón de violencias previas frente a las que nadie hizo nada. Entonces no nos sirve de nada que, no sé, el tipo que asesinó, no sé, el asesino, el feminicida de Rosa Elvira Sella, que es un caso emblemático, sí está en la cárcel y seguramente de facto tiene una cadena de por vida porque está condenado creo que así, a más de 50 años, si no recuerdo mal. Puede que me esté faltando la memoria. Pero a la familia no le va a garantizar ni le va a recuperar a Rosa Elvira el hecho de que él esté en la cárcel y que se haya tomado la medida y él se haya encarcelado y gracias a ese caso se haya promulgado una ley contra la ley contra el feminicidio, pues lo único que nos da cuenta es que hicimos las cosas muy tarde, porque dejamos que una mujer muriera para tener que hacer esto. Y el asunto no debería ser estamos castigando a los feminicidas, sino qué estamos haciendo para evitar también que los hombres se vuelvan feminicidas. Y ahí hay una conversación sobre las responsabilidades masculinas en la violencia, ¿no? Siempre se nos dice a las mujeres, pero ¿cómo usted no se dio cuenta que ese tipo era violento? ¿Por qué no lo denunció antes? Pero ¿y por qué no hay una medida, un programa del Estado diseñado para prevenir y atender el escalamiento de la agresión de los hombres? Siempre la carga está en las mujeres. Entonces, hace unos días salió la alcaldesa a decir, es que Erika activó la ruta tarde. No, es que ¿por qué se está juzgando a la víctima en vez de hacer una evaluación de el que tomó la decisión de asesinar a esta mujer fue un hombre? ¿Qué estamos haciendo también? ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo las instituciones para atender la violencia no desde las consecuencias, es decir, no desde la víctima, desde la posición de la víctima, sino desde el responsable y el victimario? Y ahí creo que hay un error en la forma en la que se ha enfocado el ejercicio de la justicia y de la prevención y la atención de violencias. Acá tenemos casas para encerrar e internar a las mujeres que están en riesgos de feminicidio, pero a nadie se le ha ocurrido que tal vez lo que necesitamos son centros de atención y formación para los hombres que están siendo reportados y denunciados por violencia. Y la otra gran particularidad es que quienes están en la responsabilidad de atender la primera reacción de violencia son pues la policía, que está en su mayoría compuesta por hombres a quienes se les ha educado en el ejercicio de la violencia, no de la dignidad, no del respeto y la garantía de los derechos humanos. Y entonces estamos dejando que un hombre, porque hay un montón también de información asociada a cómo estos cuerpos policiales, ya digamos, hay un montón de investigaciones que dicen que son más proclives a ejercer la violencia porque es la forma en la que se les ha enseñado. Entonces estás diciendo a un hombre que seguramente tiene una demanda por alimentos que tiene que ir a cuidar a otro hombre que hace lo que él también. Y eso no va a resolver nada. Yo creo que hay un ejercicio también social que nos corresponde a todos y a todas, y es de presionar para que se cambie la forma en la que se está abordando la justicia, se está abordando el enfoque de prevención y atención a violencias, porque la carga no puede seguir estando en las mujeres, la carga no puede seguir estando en las familias que quedan desprotegidas y vulneradas porque termina ocurriendo lo que pasó, o lo que vemos que pasan todos los días. Exactamente, Esmeralda, lo que ha venido sucediendo en cuanto a la violencia contra la mujer. Esmeralda, ya para terminar de pronto un poquito como este tema, esta pregunta, podríamos aquí decir, de acuerdo a lo que usted nos ha dicho, aquí lo que debería existir también, digamos, centrándonos solo en esta ley contra el feminicidio, debería haber una modificación para no esperarnos a lo que usted ya dice, esperar hasta cuando el crimen, la violencia suceda y ya desafortunadamente no hay nada que hacer, ya desafortunadamente para qué aplicar una ley de estas. O sea, tendría que haber modificaciones en estos patrones que conforman esta ley contra el feminicidio. Yo creo, insisto, que el Estado colombiano tiene un marco normativo muy robusto,
Nosotros hemos suscrito y ratificado todas las convenciones, la Belén do Pará, la CEDAW contra las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, tenemos la 1257, tenemos la ley contra el feminicidio, tenemos ley de la mujer rural, tenemos disposiciones especiales, por ejemplo, la ley de víctimas, el sistema integral para la paz tiene la responsabilidad de incluir el enfoque de género. Yo creo que hay que dar un paso atrás y no concentrarnos en el panorama normativo, no solamente ver qué más leyes podemos hacer para sancionar más gente, sino pensar en un enfoque preventivo y de justicia y de seguridad social y comunitaria. Es decir, tenemos que fortalecer los lazos en las comunidades. Tenemos que garantizar que si al interior de una casa una mujer grita, nosotros no le vamos a subir el volumen al televisor, sino que deberíamos como sociedad ser el primer eslabón de esa cadena de seguridad comunitaria, decir, señora, si su marido le esté pegando, venga y se queda en mi casa, vamos a garantizar que él pueda ir a un sitio en el que reciba la atención y el acompañamiento para que deje de ejercer estas violencias, para que comprenda cuáles son las consecuencias y los impactos de lo que está haciendo, no solo en la vida de la mujer a quien está violentando, en la vida propia y por supuesto los impactos y obligaciones jurídicas. Creo que hay que hacer un cambio de enfoque de coger a la mujer y segregarla y aislarla de todos sus entornos y transformar esos enfoques de prevención y atención en acciones de intervención contra los agresores. O sea, ya basta de encima que una mujer tiene miedo, está agredida, sacarla de su casa, aislarla de su familia, expulsarla de su lugar de trabajo y del lugar de estudio de ella y de sus hijas o hijos, para que el que pueda transitar libre por la ciudad sea el agresor. Yo creo que hay que hacer un tránsito y hacer un cambio en la política pública nacional y distrital, por supuesto, para que la primera intervención sea contra los agresores. Y ahí creo que hay una potencialidad de trabajo muy grande, porque la normatividad ya está puesta, lo que hay que hacer es un ejercicio de reinterpretación para garantizar estas vías libres de violencias para nosotras. Esmeralda, de acuerdo a lo que usted ha dicho y bueno, todas estas ayudas que tienen las mujeres, ¿cómo hacemos nosotras como mujeres para conocer de todos estos centros de ayuda, de educación y papel importante que juegan los medios de comunicación? También sería válido decir aquí, bueno, en cuanto al desconocimiento que tenemos muchas mujeres y qué están haciendo los medios de comunicación y de pronto hasta el mismo gobierno, hasta el mismo Estado, en relación a que conozcamos la protección y la defensa de la dignidad de las mujeres, porque muchas tienen desconocimiento o tenemos desconocimiento de todos estos centros de ayuda por la misma, de pronto, desinformación. De acuerdo, yo así como decía que a los abogados y a las abogadas no se les enseña, no hay en el pensum ningún módulo específico u obligatorio de derecho relacionado con el género, en las facultades de comunicación social y periodismo tampoco. En general, en ninguna facultad excepto en las escuelas de estudios de género. Y creo que así como esa educación en equidad y en igualdad y en prevención de violencias es importante en el colegio, sigue siendo importante en el pregrado, porque cuando uno se especializa en un campo de conocimiento tiene que saber cómo utilizar esto, que nosotros tengamos que exigirle a un medio de comunicación a estas alturas de la vida que deje de hablar de un crimen pasional es terrible. O sea, la ley ya tiene 10 años, ¿cómo es posible que en una sala de redacción no haya una persona especialista en género que le diga a gente, así no se titula? Uh-huh. Eso es un asunto que hay que transformar de forma muy rápida y en la que yo creo que hay una gran responsabilidad y una deuda de los medios de comunicación con las mujeres y con la violencia. Y por otra parte, creo que hay que hacer un compromiso social en general, porque las mujeres no deberíamos saber cuál es este tipo de normatividad, porque deberíamos estar en un entorno en que no se nos obligara a conocer qué ley utilizar para que me dejen de pegar. Desafortunadamente uno solamente llega a ese conocimiento cuando necesita la ley porque ya sufrió la violencia. Y ahí creo que pues es importante que en todos los canales, los lugares y espacios de formación escolares, académicos, universitarios, técnicos y tecnológicos,
tengan unos módulos específicos de socialización de estas violencias por parte de personal experto y entrenado, pero también es necesario que haya acceso a esta información desde todos los lugares posibles, no solamente a Internet, porque pues sabemos que hay mucha gente que no puede acceder a estos recursos, sabemos que hay gente que no tiene conectividad. Digamos, en Bogotá es relativamente fácil entrar a Internet y buscar ley contra el feminicidio o ley contra la violencia basada en género, pero en una zona rural de este país, donde las personas están perviviendo con el conflicto armado ahí al lado, donde las situaciones económicas son terribles y hay que ir al puesto de salud más cercano en lancha, pues el acceso a la información es muy difícil. Y esto me trae a la idea de que son los operadores de salud y los operadores de servicios básicos en las comunidades quienes deberían tener acceso a esa información. Es decir, en todos los centros de salud debería haber una pancarta gigante donde se explique cuál es la normatividad y a dónde hay que ir. Porque puede que tú no vayas a una comisaría de familia, puede que esté muy lejos, pero al médico relativamente vamos todas y todos en algún momento de nuestra vida. En la registraduría, todos tenemos que pasar por la registraduría para hacer un proceso electoral, para ir a votar, para ir a sacar la cédula, para ir a sacar el registro civil. La registraduría debería tener la obligación, tener también una cartelera gigante donde se explicaran cuáles son los canales y los centros de atención. Esos lugares donde uno normalmente no se piensa que debería haber información, debería estar garantizado el acceso a la misma porque son los lugares a donde va todo el mundo. Así, así es, Esmeralda. Bueno, aquí una de nuestras seguidores opinan acerca del tema y quiero leer una de las opiniones y acerca de esto pedir también opinión de nuestra invitada. Nidia Fabiola Bejarano nos dice, pero la violencia también existe de las mujeres contra los hombres. Hay que apoyar pues también la violencia en contra de los hombres, que hoy en día existe mucho, pero a ellos no se les tiene en cuenta. Esmeralda, ¿por qué hablar tanto de la violencia contra la mujer que está en un nivel muy alto contra la mujer? Pero, ¿qué opina usted también acerca de la violencia que en muchos casos también es de forma inversa, ¿no? De la mujer contra el hombre. ¿Qué opinión le merece este comentario? Y por supuesto, sí se tiene en cuenta también, porque sabemos que hay hombres que sufren también violencia por parte de las mujeres. Bueno, lo primero que hay que decir es que este es un falso dilema, no es que uno tenga que escoger contra qué violencia está. Y como feminista y desde los feminismos, excepto un par, nosotros sí tenemos una apuesta generalizada por la convivencia y el respeto a la vida. Nosotros no se trata de entonces que ahora invertir el lugar de poder y quienes podamos maltratar seamos las mujeres, sino garantizar escenarios en los que todas y todos tengamos un mínimo de respeto y un mínimo de condiciones dignas para ser quienes queremos ser. Eso, ya diciendo esto, es importante tener en cuenta que cuando se habla de violencia basada en género, cuando se construyen estos marcos normativos, cuando se pone la conversación de una forma tan apremiante, es porque la violencia que sufrimos las mujeres es sistemática y es estructural. Nosotras no estamos negando que las mujeres podamos ejercer violencia o que las mujeres podamos ejercer violencia contra los hombres. Claro que eso ocurre, pero eso no ocurre de la forma, ni en la cantidad, ni con el respaldo social que ocurre contra las mujeres. Entonces no se trata de decirle a las mujeres, no se dejen pegar, pero ahora golpeen ustedes, sino que los hombres tienen ahí también un acceso institucional a los mecanismos de justicia para garantizar que eso se tenga. Y desafortunadamente es más efectivo. Si un hombre va donde un juez y le dice, o va donde un policía, mi esposa me está pegando, la sanción contra esa mujer es muchísimo más efectiva que la que ocurre contra los hombres. El problema es que esos casos son casos específicos, no son casos sistemáticos y de la masividad que ocurren los casos contra las mujeres. El tipo penal del feminicidio tiene sentido, no porque queramos molestar con que pongámosle un nombre distinto a la forma en la que las mujeres están siendo asesinadas, sino porque se nos mata por ser mujeres. Las mujeres ejercen violencia contra los hombres en diferentes formas de relaciones, pero no porque tengan un desprecio social, cultural, contra el hecho mismo de ser mujer, de ser hombres. A nosotras sí nos pasa.
La sociedad está construida bajo la idea de que las mujeres somos inferiores y eso permite que las violencias se produzcan con amparo e impunidad porque si somos inferiores, si somos propiedad de, pues uno trata las propiedades y a las cosas como se les da la gana. Y eso ha permitido que socialmente e históricamente el patriarcado y el machismo haga hecho mella de tal forma que a las mujeres se nos mata de una forma desproporcionada. La cantidad de feminicidios que ocurrieron en Colombia, la cantidad de desaparición de mujeres que ocurren en Colombia, la trata y explotación de mujeres que ocurren en esta sociedad son alarmantes. O sea, las cifras, no estoy segura cuál es la cifra en este momento de feminicidios del país, porque pues hace solamente una semana ocurrieron 6, entonces la cifra está aumentando todo el tiempo, pero es una cosa sistemática que está poniendo en riesgo, por supuesto, la vida y la existencia de las mujeres y la garantía de nuestros derechos. Entonces, por eso se le pone un énfasis de atención y prevención a las violencias. A los hombres no los matan por ser hombres, por tener el género que tienen. A nosotras no solamente se nos mata, sino que se nos juzga, se nos viola, se nos lastima, se nos prohíbe el acceso a educación, a salud, a recursos, porque todo el sistema funciona de esa forma, para considerarnos inferiores, mientras que con los hombres no ocurre de la misma manera. Entonces, por supuesto que hay que reaccionar y enfrentar cualquier forma de violencia y de discriminación. El hecho de que una mujer haya sido maltratada o vulnerada no quiere decir que tenga una excusa para ejercer violencia o convertirse en una potencial agresora, pero desafortunadamente esos casos son excepcionales. Lo que ocurre en la realidad es que quienes estamos más en riesgo somos las mujeres. Esmeralda, súper esta conversación que hemos llevado también con nuestros seguidores, las opiniones. Necesitaríamos de más tiempo para poder resolver muchas inquietudes, muchas preguntas, para seguir aportando a este tema que se presenta en nuestra sociedad, como es la violencia contra las mujeres. Esmeralda, de verdad agradecerle muchísimo por esta intervención y esperamos de forma fraterna tenerla en otra oportunidad en nuestro programa, por esos aportes tan maravillosos, diría yo, excelentes que nos dio el día de hoy. Y pues yo quiero, antes de despedirnos, nuestro programa, las puertas de nuestro programa El Solidario estarán abiertas cuando ustedes deseen tener un espacio en nuestro programa. Y antes de esto, yo sí, pues no quiero que nos vayamos sin que usted le deje un mensaje a todos nuestros seguidores, tanto a hombres como a mujeres que nos están escuchando y que todos los sábados nos siguen a través de nuestro programa El Solidario. ¿Cuál es ese mensaje final, Esmeralda, para todos nuestros seguidores, nuestros asociados de nuestra cooperativa? Bueno, primero agradecerles a ustedes porque es un paso muy importante que los medios alternativos se estén haciendo las preguntas sobre la violencia basada en género. Es muy importante que ustedes propongan la conversación y que sus seguidoras y seguidores puedan estar atentos a lo que ustedes tienen para decir y a las formas en las que tienen también de decir que hablar de esto es importante. Y a las personas que nos están oyendo, que por favor se sienten un segundo a pensar en las formas de violencia que estamos ejerciendo, en las formas en las que nos sentimos inseguras por esos estereotipos que están todo el tiempo rodeándonos y por esas formas que nos dicen cómo ser y cómo dejar de ser, y que pregunten. Hay un montón de gente en la calle dispuesta a hablar y a tener esta conversación sobre el género y sobre la violencia. No se queden con las dudas y no permitan que estas violencias escalen, porque las consecuencias son terribles para nuestra sociedad y son terribles para nuestras niñas y para nuestros niños. Y lo último que querría decirles es que les crean a los niños y a las niñas cuando les hablen de las violencias que están sufriendo en sus entornos escolares. No minimicen lo que sus hijos e hijas les cuenten. Por favor, yo creo que si una sola persona se queda con esta idea en la cabeza de que los niños y las niñas no nos mienten cuando nos ponen estas alertas, yo creo que con eso es suficiente.
Esmeralda, muchísimas gracias por este conversatorio y usted lo ha dicho. Simplemente como mujeres queremos ser respetadas, valoradas, no queremos ni, como lo decíamos al principio y lo decía nuestro gerente en nuestra editorial, ni una más. No queremos ser más violentadas, simplemente queremos respetar, ser respetadas y que nos den nuestro lugar en esta sociedad. Queremos tener igualdad de condiciones. De pronto no como los estereotipos que se han creado, como este grupo de mujeres quieren acabar con los hombres, nunca, jamás, simplemente queremos ser valoradas y respetadas. Eso es lo que pedimos como mujeres, como seres humanos en esta sociedad. Merecemos un trato digno, como pues siempre lo hemos exigido. Esmeralda, mil y mil gracias por haber hecho parte de este programa y por supuesto por haber llegado a cada uno de los hogares de nuestros seguidores el día de hoy. Muchas gracias por la invitación.